Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de Excel básico. Es grato que haya tanta participación al respecto. Bueno, hoy vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver algo más acerca de la interfaz que estuvimos viendo en la clase anterior. Vamos a ver cómo configurar el formato de fecha, que también se los mencioné, al igual que configurar los miles, los decimales, cómo configurar las hojas del libro, cómo administrar el libro y, como les decía Ángela, para el final vamos a dejar las dudas que tengan de los temas vistos. Como les comentaba ella, vamos a ver bastantes sesiones, entonces por ahora aclaramos lo que vemos actualmente y más adelante pues aclararán las dudas sobre otros temas. Comencemos a hablar algo más acerca de la interfaz de Excel. En la sesión anterior estuvimos mencionando o les mencioné de un personaje llamado Dan Bricklin. No sé si se acuerdan quienes asistieron. Les comentaba que este señor fue el que creó las hojas de cálculo, creó la hoja de cálculo. Y lo traigo ya a colación nuevamente por si de pronto interpretaron que él creó Excel. Él creó la hoja de cálculo, pero no creó Excel. Él creó un programita llamado VisiCalc. Más adelante fue cuando se creó realmente Excel. Excel se creó hacia el año, hacia los años 80, en la década de los 80. Y en esa época, pues se creó inicialmente para uno de los sistemas operativos que era más popular en su momento, que era el Macintosh. Bueno, luego de esa aclaración, una pregunta. Eh, ¿Ustedes ven esto que yo estoy moviendo en pantalla? Estuve viendo la grabación y vi que no aparecía. Entonces, si por el chat pueden aclarar si están viendo algo que estoy moviendo en pantalla. Si ven una forma, No, no se está viendo nada, ¿no? Nelson. Bueno, voy a hacer un dibujo de lo que se debería estar viendo. Algo de esta forma. Bueno, creo que dibujé un poquito mal, pero es una cruz sin el relleno, sin estos cuadritos. Esto sí lo están viendo acá. A ver, nuevamente. O sea que no están viendo el puntero del mouse. Esto que se está viendo acá, sí. Estoy moviendo acá de izquierda a derecha. Bueno, parece que no están viendo los punteros del mouse. Entonces, bueno, normalmente cuando estamos trabajando en Excel nos aparece una forma de cruz. Si alguno de ustedes ya tiene experiencia, se ve algo así. Ese es el puntero del mouse. Siempre cuando se mueve sobre la hoja de cálculo aparece ese puntero. Cuando me muevo sobre esta sección donde estoy haciendo un dibujo, a ver a qué forma se les parece eso. Es como una especie de flechita. Ese es otro puntero del mouse que aparece sobre la cinta de opciones. Cuando me muevo sobre esta barrita, aparece esta forma. Este es otro puntero del mouse. Entonces aquí un puntero del mouse, aquí tengo otro puntero del mouse, que es una cruz, acá tengo otro puntero del mouse, que es una flechita, y esos punteros se deben ver mientras uno está moviendo el mouse. Aparentemente, por alguna razón, no lo están visualizando. Entonces lo iré dibujando cuando lo requiera explicar. Bien, entonces, resulta que en la clase anterior mencionamos que esto es una ventana y una ventana es distinto a un cuadro de diálogo. Esta ventana, si ustedes se fijan, lo que aparece en la cinta de opciones va a cambiar de forma, ¿no? Entonces no se asusten si algún día llegan a un Excel y no tienen la misma presentación que tienen sus equipos. Esta cinta de opciones y estos elementos que les había dicho que se llaman los grupos de opciones van cambiando. Los grupos de opciones cambian y la presentación de toda la ficha tan pronto cambiamos el tamaño de la ventana de Excel. La voy a volver a maximizar y van a ver que se reajustan
Se acaban de reajustar todos los elementos que están aquí en la cinta de opciones. Todos se acaban de reorganizar. La otra aclaración que quería hacer respecto a lo que vimos en la clase anterior es esta opción de inicio de sesión, por lo menos todos los unadistas la deben tener. Si ya tenían Office en sus casas, no necesariamente van a tener iniciar sesión. Si ustedes recuerdan, les comenté que Excel hace parte de Microsoft 365. Al comienzo de este año se llamaba Office 365. Después de mitad de año, Microsoft cambió la estrategia y ahora se llama Excel 365. Entonces, todos los estudiantes unedistas vamos a tener esta opción de iniciar sesión o quienes tengan el Office empresarial de 365. Quienes tengan Excel 2019 no van a tener la opción de iniciar sesión. Bueno, en cuanto a los elementos que aparecían tan pronto nosotros presionábamos este elemento, no sé si alguien recuerda cómo se llama lo que aparece apenas oprimo estos elementos, que aquí no hay. Si por el chat alguien se acuerda, lo pueden mencionar. ¿No están viendo lo que estoy dibujando en pantalla? ¿O sí? Sí se está viendo lo que estás dibujando, son círculos y X. Ok, perfecto. Entonces, en este círculo estoy dibujando, estoy señalando algo que les expliqué en la clase anterior. Esto se llama el lanzador de cuadros de diálogo, si lo recuerdan. Voy a hacerle clic en este cuadro de diálogo y es para hacerles una aclaración sobre estos cuadros de diálogo. Ya va a aparecer. Ya me apareció este primer cuadro de diálogo. Les decía que los cuadros de diálogo se cancelan con la tecla Escape. Muchas veces quien está aprendiendo a manejar la herramienta va a tratar de hacer un clic en la pantalla y al hacer un clic no le deja. ¿Por qué no le deja? Porque los cuadros de diálogo bloquean la pantalla. Y ahí es cuando hablamos de un tipo de cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo se llama modal. Formato de celdas es modal porque me bloquea lo que está al fondo. Entonces, siempre que tengan un cuadro de diálogo que bloquee lo del fondo, es un cuadro modal. Voy a irme hasta la ficha datos y en la ficha datos le voy a hacer clic a este comando que dice avanzadas. Tan pronto le haga clic, aparece otro cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es no modal. ¿Por qué es no modal? Porque yo puedo hacerle clic a lo que está al fondo. Entonces, posiblemente no están viendo el puntero del mouse que tengo, pero sí están viendo que estoy seleccionando algo detrás. Entonces, cuando puedo trabajar en lo que está en el área de trabajo, en la hoja de cálculo, significa que es un cuadro de diálogo no modal. Y los cuadros de diálogo, tanto modal como no modal, se pueden cancelar con la tecla Escape. Entonces voy a presionar Escape y volvemos al mismo punto en el que estábamos anteriormente. Otro elemento que les mencioné que íbamos a ver en otra sesión es esto que aparece acá. Les había dicho que esto tenía un nombre especial. Esto se llamaba, o les mencioné que se llama la barra de búsqueda de Excel en este caso. Esa barra de búsqueda va a aparecer también en otros programas como Word, como PowerPoint. Esta barra de búsqueda cumple varias funciones. Le hice clic y vemos que me permite escribir porque ya me apareció el cursor. Les mencionaba que el cursor es distinto al puntero, ¿no? El cursor siempre es el que está parpadeando. ¿Para qué se utiliza esta barra de búsqueda de Microsoft? Se utiliza básicamente para 5 cosas. La primera, para buscar personas dentro de la empresa, para buscar personas dentro de la organización, personas con las cuales se intercambia información e intercambiado archivos. Si ustedes inician sesión con el Office, con el Microsoft 365 que nos provee la UNAT, y si ahí buscan a compañeros con los cuales han intercambiado información, los van a encontrar. También se puede buscar archivos que nosotros guardamos en OneDrive. Más adelante podríamos ver algo sobre OneDrive. Esas dos opciones en este momento no las tengo disponibles porque no he iniciado sesión. Las que sí tenemos disponibles es escribir el nombre de un comando de Excel. Por ejemplo, voy a escribir FO for
Y al solo escribir esas 3 letras, él ya me sugiere que puedo ejecutar un formulario. Entonces, una de las acciones que se puede hacer con este barra de búsqueda es ejecutar un comando de Excel. ¿Qué más se puede hacer? Buscar ayuda sobre un tema específico. En la clase anterior le expliqué a alguien o le respondí a alguien que podía emplear algo llamado la función buscar B. Entonces, si la persona no tenía claro, aquí puede hacerle clic en esta barra de búsqueda y luego hacerle clic en la opción y vemos que nos despliega la función o también nos podría buscar una ayuda. Buscar B otra vez. Si ustedes se fijan, dice ayuda sobre ese documento. Sobre esa opción, si le hago clic, nos va a aparecer algo que les mencioné en la sesión anterior, pero no lo había mostrado. Esto que apareció aquí a la derecha se llama un panel. En la sesión anterior les conté que este elemento que voy a dibujar acá, voy a resaltar acá, era el lanzador de cuadros de diálogo o de paneles. Algunas veces se despliega un panel y un panel es esto, lo que acaba de aparecer acá. Esto es lo que es un panel. Entonces, cuando no aparezca un cuadro de diálogo, les va a aparecer algo como esto, que es un panel. Por ahora lo vamos a cerrar. Y también se podría emplear esta barra de Microsoft para buscar información dentro de la hoja de cálculo. Voy a escribir aquí Pedro y luego me dice busque dentro del documento. Si le hago clic aquí, vemos que me seleccionó la palabra Pedro. Esas son algunas de las características que tiene esa barra de búsqueda de Microsoft. Y como les digo, no todas las opciones que estamos viendo las tienen todos los Excel. Quien tenga eh, Microsoft 365 sí lo van a poder emplear, como en el caso nuestro. Y por último, pues aquí, si le hago clic, aparece un historial de lo que recientemente usé. Si hubiese buscado una persona, me aparecen las personas. Si hubiese buscado archivos que tengo en OneDrive, también me aparece. O en este caso, busqué un comando o busqué ayuda sobre una herramienta. Algo más que podemos tener en cuenta es, les mencioné que cada uno de los elementos en los cuales se divide la cinta de opciones se llaman fichas. Esta es una ficha, esta es otra ficha, esta es otra ficha. Pero resulta que archivo no es una ficha. Archivo no me va a llevar a una ficha. Vamos a probar qué hace. Si le hago clic a archivo, miren lo que aparece. Esto que ustedes están viendo tiene un nombre específico y ese nombre no fue traducido al español. Entonces se llama que esto es la vista, se llama la vista backstage, vista backstage. El backstage es como lo que hay detrás de escena. Cuando ustedes van al teatro dicen es que hay algo en el backstage, lo que está tras escena. En la vista backstage nosotros empleamos las herramientas que nos permiten administrar un libro. Entonces hoy vamos a trabajar bastante con esta vista backstage. Voy a quitar la vista backstage, le voy a hacer clic a una flechita que aparece aquí a la izquierda y ya desapareció la vista backstage y volvemos nuevamente a nuestra pantalla principal. Otro concepto que vamos a emplear con bastante frecuencia es, voy a darles un ejemplo de una situación, a ver quién la interpreta y me menciona por el chat a qué hace referencia. Bueno, resulta que hay palabras que a veces cambian de significado. Por ejemplo, yo les podría decir que un amigo salió a la ciclovía y se le partió un radio y le tocó devolverse caminando. O podría decirles que hay un personaje que trabaja en radio, que trabaja en 97.9. O les podría decir que una persona que fue al hospital porque se le partió un radio. Entonces mencioné radio y me cambió de significado. ¿Alguien sabe por qué cambió de significado esa palabra?
¿Qué hizo que cambiara el significado? Si estoy en un hospital y hablo de radio, o estoy en una emisora y hablo de radio, o estoy en la ciclovía y hablo de radio. Entonces, el que haya dicho que se refiere al contexto, acertó. Cambia el significado porque hay un contexto. Entonces, lo que les voy a mencionar se llama un menú. Voy a hacer un clic derecho aquí en la pantalla. Apenas hago clic derecho, me aparece algo que se llama un menú contextual. Y se hace referencia o hacemos énfasis a contextual. ¿Por qué? Porque ese menú va a cambiar. Cada vez que haga clic derecho en un lugar específico va a cambiar. Voy a hacerle clic derecho sobre el encabezado de esta columna y apenas le hago clic derecho al encabezado, me aparece un menú más pequeño. Voy a hacerle clic derecho sobre la cinta de opciones y me apareció un menú contextual distinto. Entonces, cuando les diga que haga clic derecho sobre alguna opción o sobre alguna sección, tiene que ser en ese lugar específico. El clic derecho no se hace en cualquier lugar. Por eso se llama que es un menú contextual, para que lo tengan en cuenta. Entonces, asimismo sucede con las fichas. Resulta que hay fichas que también son contextuales, es decir, fichas que van a aparecer según el contexto. Esta imagen que tengo acá, que les enviaron en la invitación, le voy a hacer un clic a ver si alguien notó algo que apareció en pantalla. Voy a hacerle clic en la hoja de cálculo y clic en la imagen. Y algo aparece y desaparece. Para los más observadores, si alguien notó que apareció. Me apareció, voy a resaltarlo, me apareció esto que está acá. Cambiar. Formato de imagen. Eso se llama una ficha contextual. Esa ficha contextual no está disponible si no estamos en el contexto adecuado. Más adelante podremos ver tablas dinámicas o podemos ver gráficos y ciertas herramientas me activan eso, fichas contextuales. Voy a volverle a hacer clic en la hoja de cálculo y van a ver cómo desaparece esa ficha contextual. Entonces, muy pendientes de cuándo se utilizan los menús contextuales, de cuándo se utilizan las fichas contextuales. Y por último, antes de ir al siguiente tema, voy a hacerle clic derecho nuevamente en la hoja de cálculo y aparte de esa ficha contextual me apareció algo más. Bueno, al activar la herramienta se me desaparece, pero apareció algo sobre el menú contextual. ¿Qué se alcanza a ver? Voy a hacerle clic en otro punto a ver si lo notan. Clic derecho y me apareció estas herramientas. Esto se llama la mini barra de herramientas. Solamente aparece cuando le hago clic derecho en algún lugar del área de trabajo, en algún lugar de la hoja de cálculo. Bueno, continuando con los temas, nuestro siguiente tema. Entonces, en la clase anterior vimos que cuando se ingresa a Excel podemos introducir textos, podemos introducir números, podemos introducir fechas. Y notaron que tenía la fecha algo especial. Por ejemplo, la fecha que estamos viendo acá, si ustedes se fijan, la primera fecha que aparece ahí, ¿a qué mes corresponde la primera fecha? Febrero. Será, A febrero. entonces, esta primera fecha de acá, la que voy a resaltar aquí de amarillo, esta de la fecha de la carta es de febrero. Ahora, esta fecha que aparece aquí, fecha de incremento, uno dice, bueno, es del 3 de enero, ¿cierto? Pero resulta, Marzo primero. o puede ser marzo primero. Entonces, normalmente tenemos que asegurarnos, si es mi computador, pues tengo claro si es, o en este caso es marzo o es enero. Resulta que si me entregaron un computador y no es el mío, tengo que asegurarme cuál es el formato de la fecha que maneja ese Excel. Y para poderlo saber, tenemos que irnos hasta Windows. Entonces,
en esta barra de búsqueda de Windows voy a escribir panel. Panel para que me active el panel de control. Entonces, voy a hacerle clic al panel de control. Y en el panel de control hay una opción que ustedes van a identificar porque tiene un icono donde hay un reloj, hay un mundo, y en español diría configuración regional, y debajo dice cambiar la fecha, hora o formatos de número. Si le hacemos clic a esta opción, nos aparece un cuadro de diálogo, y en este cuadro de diálogo nos muestra el formato que tiene. Y me dice que en estos momentos dice mes, día y año. O sea que efectivamente la fecha que tenemos aquí al fondo es de ¿qué mes? Marzo. Entonces, lo primero que me debo asegurar es cuál es la configuración que tiene el equipo. Aquí en Colombia nosotros manejamos día, mes, año. Entonces, para dejar la configuración que nos interesa en Colombia, se le hace clic en configuración adicional y en la sección de que dice fecha es donde vamos a escoger cómo la vamos a separar. En la sesión anterior alguien me decía, le quedó mal la fecha que veíamos del 29 de febrero porque tenía un guión. Resulta que acá nosotros podemos decidir si lo dejamos con guión o con slash. ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo más común que ustedes van a encontrar? Día, mes y año separado con slash. Entonces, si pueden notar, estoy escribiendo. Y la fecha larga puede ser esta, día, mes y año. Estos simbolitos más adelante, cuando aprendamos a manejar formatos de fecha en Excel, también los vamos a trabajar. Esto que estoy haciendo aquí, que se llama formato personalizado de fecha, es el formato con el cual Excel va a trabajar. Y este formato nada tiene que ver con el formato que damos en Excel. En Excel yo doy una apariencia, pero esa apariencia nada tiene que ver con el formato de la configuración regional. Este formato de la configuración regional que acabo de cambiar es el que le dice cómo debe trabajar Excel. Entonces, esta definición no se da en Excel, sino se da en Windows. Miren lo que va a pasar con la fecha que está aquí al fondo. Voy a presionar OK y voy a presionar aplicar. Aquí OK. ¿Y algo pasó con la fecha o no pasó nada? ¿Alguien notó un cambio en lo que decía en esta celda? Sí, claro, cambió antes estaba el mes primero, ahorita quedó el día de primero y el mes de segundo. Exacto, antes decía 03, ahora dice 01. Entonces, para manejar fechas en el computador, debo asegurarme cómo está configurado. Si lo contraté en una empresa y tiene un formato distinto, a mí me pasó en algún caso en una empresa en que pensé que el orden era el tradicional, día, mes y año. Entonces interpreté mal una fecha. Cuando me llamaron la atención, no es que la fecha que usted está diciendo está equivocada por X razón, entonces me enteré, fui a cambiar la configuración regional al interés que me interesaba y resulta que no lo podía cambiar. Me dijeron, usted no puede cambiar la fecha. Compramos un software que nos vendieron en Estados Unidos y ese software necesita la configuración de fecha como mes, día, año. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Adaptarse a la forma como lo maneje la empresa. En este caso, a partir de la sesión de hoy, vamos a manejar como día, mes y año para evitar cualquier confusión. Pero, como les digo, todo depende de los requerimientos de donde estemos trabajando. Si es nuestro equipo, pues no hay problema. Pero si llegamos a una empresa, nos tenemos que adaptar. Y nuevamente les indico, este formato que se cambia aquí de fecha, nada tiene que ver con el formato de fecha de Windows. Es una directriz que deben tener presente todo el tiempo. Bueno, ya que quedó claro, de aquí en adelante vamos a manejar ese formato de fecha. Ahora vamos a mencionar cómo se maneja el formato tanto de miles como decimales. Aquí tengo escrito 3,1416 o 3.1416. ¿Cuál de los dos está correcto? ¿3.1416 o 3
3,1416. 3,1416. 3,1416. Bueno, resulta que las dos formas pueden ser válidas. Normalmente en Colombia decimos el decimal es con coma, pero también en otros países se maneja el decimal de otra forma. Entonces, si quisiera, podría cambiar la configuración también por acá, pero afortunadamente en Excel, que debería ser lo mismo con la fecha, en Excel sí puedo determinar cómo quiero que se manejen los decimales y los puedo manejar de distinta forma a cómo se configura en Windows. Lo que configura en Windows afecta a todos los programas, excepto la configuración de miles y decimales. La fecha sí, no puedo discutir, me toca la fecha que diga Windows, pero los miles y los decimales, Excel sí me lo permite cambiar. Entonces, ¿cómo se configuran los miles y los decimales en Excel? Nos vamos hasta Archivo. Aquí se activa la vista que les mencioné ahorita, la vista Backstage. En la vista Backstage vamos hasta Opciones. Tan pronto le haga clic a Opciones, nos aparece este cuadro de diálogo. Y en este cuadro de diálogo hay una opción de Avanzadas. Y en Avanzadas, entonces, en el cuadro de diálogo, primero fue Avanzadas. Y dentro de Avanzadas, aquí hay una opción que me dice que puedo decidir o uso los separadores del sistema, que sería interesante que así fuera la fecha, que no dependiera del sistema, sino yo pueda decidir. Entonces, eso que ustedes están viendo aquí también tiene un nombre. A medida que avancemos, les voy a ir explicando los nombres de cada uno de sus elementos. Eso que quedó ahí se llama una casilla de verificación. Las casillas de verificación se pueden activar o desactivar. Voy a desactivar esta casilla de verificación. Apenas la desactivé, vemos que ya puedo decidir. El separador decimal está como punto. Voy a ponerlo como coma. Y aquí voy a poner el punto. Aquí alcanzamos a ver detrás del cuadro de diálogo cómo están en estos momentos escritos los números. Los miles están separados por coma y el decimal por punto. Entonces, ya desactivé la opción. Vamos a aceptar. Y vemos que ya quedó como la forma como normalmente la manejamos en Colombia. Ya quedó miles y quedaron decimales con coma. Entonces, vuelvo a reafirmar. La fecha, la configuración de la fecha depende de Windows. La configuración de miles y de decimales, aunque depende de Windows, Excel me da la autonomía para manejarlo como quiera. De aquí en adelante, vamos a manejar así los miles, los decimales y las fechas. Si en alguna sesión lo tengo configurado diferente, me pueden acercar en cuenta y lo volvemos a configurar como nos interesa. Bien, entonces eso era en cuanto a los números. Ahora, en cuanto a las hojas, ¿cuántas hojas tiene un libro? Bueno, este libro que estamos trabajando tiene 3 hojas. Si alguien trabajó Excel antes de esta versión 2007, de la versión 2007, esta versión es 365, pero antes de 2007, Excel mostraba una cantidad de hojas distintas. No sé si alguien por el chat pueda decir cuántas hojas manejaba Excel antes de comenzar 2007, de la versión de Excel 2007. Voy a hacerle clic un momento a esta hoja, a un libro nuevo, y vemos que me apareció una hoja. En la sesión anterior les conté que si se le hacía clic a este elemento, que está aquí, se podían agregar más hojas. Entonces voy a hacerle clic y me agrega más hojas. Si le sigo haciendo clic, me agrega más hojas. Y aquí me podría quedar toda la noche agregando hojas. Y resulta que yo puedo configurar a Excel para que aparezca con las hojas que me interesan. Si siempre trabajo con un número determinado de hojas, puedo hacer que me aparezcan más hojas. Entonces,
¿Cómo se configura la cantidad de hojas en Excel? Volvemos a la vista Backstage. ¿Alguien me podría decir dónde está la vista Backstage? ¿Se acuerdan dónde está la vista Backstage? Archivo. En archivo. Entonces, en archivo voy a hacerle un clic y nuevamente voy a irme hasta opciones. Tan pronto llego a opciones, me aparece una ficha. En este cuadro de diálogo hay una ficha que dice general y dentro de la ficha general hay una sección que me dice que puedo afectar cosas al crear libros nuevos. Y aquí me dice incluir el número de hojas en el libro por defecto. Resulta que se pueden definir cuántas hojas quiera. Si le hago clic a esta flechita hacia arriba, me va incrementando las hojas. Lo deben estar viendo en estos momentos en pantalla. Pero también puedo escribir. Puedo escribir que me aparezca con 100 hojas. Me lo tomó. Con 200 hojas. Me lo permitió. Voy a escribir 300. No me dejó escribir 300. Y en estos momentos deben estar viendo que me dice, debe escribir un número inferior a 255. Entonces, voy a escribir 255. Ese sí me lo permitió. Voy a presionar aceptar, clic en aceptar, y estoy viendo 3 hojas. ¿Por qué estoy viendo 3 hojas y no 255? Porque la configuración fue para el próximo archivo nuevo que se abra. Porque la configuración es para un archivo nuevo, exactamente. Entonces, voy a hacerle clic al icono de la hojita en blanco y me apareció un libro con bastantes hojas. En la sesión anterior les mencioné estos botoncitos que estaban desactivados. Son los botones de desplazamiento entre hojas. Hoy sí los puedo usar porque ya tengo bastantes hojas. Si le hago clic aquí, le estoy haciendo clic, van corriendo las etiquetas. Y hay bastantes hojas. Voy a volverlo a configurar con menos hojas. Discúlpame, qué pena contigo. ¿Sí? No es una pregunta, pero sí es un comentario y pues es válido hacerlo ahorita. Y es que Angélica Martínez nos indica que si puedes volver a explicar en qué ficha se encuentra lo que estás explicando. Listo, perfecto. Entonces vamos a verlo. Entonces, para configurar la cantidad de hojas, primero nos vamos hasta archivo. Y archivo me activa la vista Backstage. Entonces, todo lo demás me activan fichas, excepto archivo. Archivo es el único que activa la ficha, la vista Backstage. Entonces, apenas presiono archivo en la vista Backstage. En esta vista Backstage, cuando quiera configurar Excel, debo irme a la sección que dice opciones. Esta sección de opciones solamente se ve de esta forma según la resolución del computador. Aquí la resolución me lo permite ver, a veces no se ve, entonces aparece una flechita para ir a ver más opciones. Le hago clic a opciones, vemos el cuadro de diálogo y en este cuadro de diálogo nos aseguremos que esté seleccionada la opción que dice general y luego en general hay una opción que me dice que me puede afectar a nuevos libros y en los nuevos libros allí vemos que podemos incluir la cantidad de hojas que nosotros deseemos. En este caso, podemos activar 255 hojas. Entonces, podríamos pensar, no puedo poner más de 255 hojas en un libro. Entonces, ¿será que puedo manejar más de 255 hojas? Voy a hacer lo siguiente. Sobre los botones que aparecen acá, que les dije que se llaman los botones de desplazamiento entre hojas, voy a hacerle clic derecho. Y apenas le haga clic derecho, bueno, clic derecho. En este caso particular, no me activó un menú contextual como les conté que hacía el clic derecho, sino en este caso particular me activó un cuadro de diálogo. Y de esta forma puedo ver todas las hojas. Eran tantas hojas que aquí sí puedo elegir la hoja que quiera. Voy a elegir la hoja 255 y presionamos aceptar. Perfecto.
Una pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Que si presiono me agrega hojas o no me agrega hojas? Vimos que no me dejó configurarlo con más de 255. Entonces, vamos a ver. Voy a hacerle un clic. Sí me agregó. Clic. Sí me agregó. Me siguió agregando hojas. Entonces, ¿la sorpresa cuál es? Sí puedo seguir agregando hojas. ¿Cuántas hojas? Las columnas tienen un límite. Las filas tienen un límite. Las hojas no tienen un límite. Puedo seguir agregando todas las hojas que quiera. ¿De qué depende? De la memoria de nuestro computador. De eso depende. Pero si he tenido que agregar 255 hojas para trabajar, lo tengo que pensar muy bien porque, nuevamente, es demasiada información y a veces no es muy lógico manejar tanta información en Excel. Ahí es cuando entran las bases de datos, como la de Microsoft, que es Access, u otras que hay en el mercado. Bien, volvamos a configurar nuevamente para la cantidad de hojas que aparecen por defecto, que es una hoja. Entonces, aquí voy a poner una hoja y voy a presionar aceptar. Creo un nuevo libro y me apareció con solamente una hoja. Bien. Y vamos con un tema adicional. Entonces, ¿cuántas hojas tiene un libro? Ya sabemos que puede tener un libro nuevo, 255 hojas, pero a partir de ahí podemos seguir agregando hojas. Bien, otro tema que es importante es la administración de un libro. Ya les mencioné cómo se administra un libro. ¿A través de qué vista? ¿A través de qué vista vamos a administrar un libro? A través de la vista Backstage generalmente. Resulta que, voy a pasarme esta hoja. Cuando se habla de administrar, se habla de almacenar un libro, de abrir un libro. Y cuando hablamos de libros, de almacenarlos, se incluyen varios conceptos. El primero de ellos es la ruta. Cuando se habla de un libro y se habla de la ruta, ¿alguien conoce qué es la ruta? La ruta es el lugar donde se guarda un archivo. Por ejemplo, voy a pasarme esta carpeta, voy a copiar esto que está aquí. Esto es una ruta. Y la voy a pegar. Entonces, cuando se administra un libro, debo tener en cuenta la ruta. ¿Qué más debo tener en cuenta? El nombre. Ahorita vamos a guardar este archivo y lo voy a guardar como sesión 2. Y lo tercero que vamos a tener en cuenta es la extensión. ¿Y qué será la extensión? Alguien me decía, es que la extensión es todo lo que abarca. ¿Qué tanto puede abarcar? ¿Será que eso es la extensión? Puede ser que venga en XLS o macro también. Bueno, muy bien. La extensión es como el apellido. Un archivo tiene un nombre y tiene una especie de apellido. Y el apellido es lo que me indica qué tipo de archivo es, qué tipo de archivo estoy almacenando. Entonces, lo mencionaba el caballero XLS, aunque también puede ser XLSX. Entonces, cuando administramos archivos debemos tener en cuenta estos tres datos porque resulta que esos tres datos no pueden sumar más de lo siguiente. La suma de esos tres datos debe ser menor o igual a 218 caracteres. Entonces, ¿aquí cuántos caracteres tengo? Tengo 4. ¿Aquí cuántos hay? 2, 4, 6, 7. Bueno, voy a mostrarles una función que más adelante les explicaré para agilizar. Aquí tengo 9 caracteres y aquí tengo 32 caracteres. Entonces, significa que si le voy a dar este nombre y lo voy a guardar en esa ubicación,
voy a tener un total de 45 caracteres. Significa que estoy cumpliendo con la condición. No coloquen nombres extensos en los archivos y no los coloquen en rutas complicadas. ¿Por qué razón? Porque eso me puede afectar el subir los archivos a OneDrive. Eso me puede afectar al copiar carpetas de del disco duro a una memoria. Sí, en algunas oportunidades alguien dice, no, es que no me copia este archivo. Me ha pasado en la empresa, no me funciona. Algo no me funciona. Entonces voy, miro la longitud del archivo y efectivamente. El problema es que utilizaron nombres demasiados extensos. Bueno, entonces voy a guardar este archivo. Para administrar un archivo, ya que tenemos claro qué es la ruta, qué es el nombre y qué es la extensión, cuando se quiere almacenar, se puede hacer de varias formas. En este caso, puedo ir a este archivo y tengo dos posibilidades. Guardar o guardar como. ¿Alguien sabe la diferencia? Normalmente, voy a hacer clic en guardar a ver qué pasa. Fíjense que me cambió la vista Backstage, me muestra ahora guardar como. Voy a devolverme. Archivo, guardar como. Guardar. En estos momentos le estoy haciendo clic a guardar y me muestra guardar como. Le hago clic a guardar como y vuelve y me muestra guardar como. Entonces, ¿qué significa? Tanto guardar como guardar como hacen exactamente lo mismo cuando el archivo no tiene un nombre. ¿Este archivo tiene nombre? No. En estos momentos es el libro 2. No lo he almacenado. Entonces, cuando no tiene nombre, cualquiera de las dos opciones da igual. Cuando ya tiene un nombre, sí cambia. Entonces, ahorita vamos a ver esta diferencia. Ahora, me dice guardar como y ¿dónde lo voy a guardar? Me dice, puedo guardarlo en OneDrive. ¿Cuándo puedo elegir OneDrive? Si he iniciado sesión con mi cuenta de la UNAT o con la cuenta de la empresa o con la cuenta si compré Office 365. Lo mismo la opción de agregar un sitio. Estas dos opciones dependen si he iniciado sesión con mi cuenta de Office. ¿Dónde la vamos a guardar? En este PC. En este PC o puedo hacerle clic en examinar que también me permite buscar algún lugar de este PC. Entonces, si lo hago por examinar, hagámoslo por ahora en examinar, está la carpeta que les mostré ahorita de Excel UNAT, le hago un clic. Entonces, al hacerle clic a esta carpeta, ya tengo la primera parte, ya tengo la ruta. Ahora, segunda parte, ¿cuál es el nombre del archivo? Les dije que el archivo se va a guardar como sesión 2. Y la tercera parte, mencionábamos que era la extensión, el tipo de archivo. Entonces, ¿dónde se ubica la extensión o tipo de archivo? En este desplegable. Apenas le hago clic a la flechita, me muestra una serie de opciones. La opción normal es la que está por defecto, que es libro de Excel. Luego vamos a mencionar algunas de las demás opciones a medida que avancemos. Voy a presionar guardar. Y el archivo ya quedó almacenado. ¿Cómo sé que el archivo ya está almacenado? ¿Cómo sé que el archivo ya tiene un nombre? Porque se puede ver en un elemento que les mencioné ayer, que es... En la cinta de opciones. No, ¿No? no, señor. El nombre aparece, la cinta de opciones es esta. La cinta de opciones, bueno, realmente es todo Bueno, esto. arribita. Ok, arribita de la cinta. Y arribita de la cinta de opciones. Entonces, arribita de la cinta de opciones es esta partecita. Esta partecita se llama, bueno, la barra de títulos. ¿Listo? En la barra de títulos puedo saber que el archivo ya fue guardado. Bien, entonces, voy a hacerle algo más a este archivo. Voy a poner aquí, en la hoja 3 voy a mencionar 3 conceptos, o aquí, 3 conceptos de la clase anterior.
celda activa, rango, y, no, esa no la mencioné, fue referencia, y les mencioné algo llamado barra de estado. Entonces, voy a volver a archivo y presiono la opción de guardar. Y no me preguntó absolutamente nada. La primera vez me preguntó, ahora no me preguntó. ¿Por qué me preguntó en esta oportunidad? ¿Por qué no me preguntó en esta oportunidad? Porque no lo guarda en la ubicación que le dijimos desde un principio. Si guardar como es para guardarlo en otra ubicación, como para sacar otra copia o algo así. Bien, Lo hace por defecto. entonces, guardar, cuando el archivo no tiene un nombre, se utiliza para guardarlo en una ubicación y con un nombre. Pero si el archivo ya tiene un nombre, no pregunta en dónde, él ya sabe en dónde guardar. Aquí es cuando cambia el guardar como. Guardar como, a partir de este momento, ¿es para qué? Para guardar un archivo con otro nombre o en otra ubicación. Entonces, aquí volvemos a lo que les había mencionado. Entonces, tenemos la ruta. Aquí directamente en la vista Backstage, entonces tenemos la primera partecita es la ruta. La segunda que les mencioné es el nombre del archivo. Y la tercera, el tipo del archivo. Los tres elementos que siempre debemos tener en cuenta. Y aquí de paso nos muestra que el archivo, la extensión es XLSX. Bueno, entonces, si me dice que puedo guardarlo en otra ubicación o con otro nombre, voy a ponerle acá un guión. Voy a escribir versión 2. Versión 2. Presiono Enter. Me guardó el archivo. Si miramos la barra de título, efectivamente me aparece que es versión 2. Voy a pasarme a la hoja 3 y voy a escribir cualquier texto, barra de títulos, que es donde les dije que aparece el nombre del archivo. Títulos. Voy a volverle a guardar, a presionar en guardar. Voy a aumentarle el tamaño a esta palabrita, a esta frase. Nuevamente voy a guardar. ¿Y cuántos archivos tengo? Le he dado varias veces a guardar. ¿Cuántos archivos he creado en la sesión de hoy? 1. 2. 3. Bueno, para sacarlos de la duda, me voy a ir hasta la carpeta. A ver. Voy a la carpetica y miramos. ¿Cuántos archivos de Excel estamos viendo acá? 2. El primero que creé fue el de sesión 2. El segundo que creé fue sesión 2, versión 2. Entonces, cada vez que presione guardar, no significa que se cree un archivo. Guardar me almacena los cambios en el archivo que estoy. Cuando le doy guardar como, cuando presiono guardar como, sí me crea un nuevo archivo con el nombre que le especifique y la ubicación que le indique. Voy a cerrar estos dos archivos y voy a abrir nuevamente el que primero hicimos. Y me voy a ir hasta la hoja 3. En la hoja 3, ¿qué sucedió en la hoja 3? No debe haber nada. ¿Por qué no hay nada? Porque al momento de que usted guarda el inicial, se le dio guardar como porque se guardó otro libro. Se generó otro libro. Sí, esta hoja Y el 3 inicial es de quedó como pues, con esta hoja información 3 inicial. es del primer esta hoja 3 es del primer archivo que creamos, no del segundo. Pues realmente los dos archivos tienen hoja 3, pero como decía el compañero anterior, cuando le di guardar como, creé un nuevo libro. Y cuando hice modificaciones y le di guardar, se guardó en ese nuevo libro. ¿Sí? En el primer libro no quedó almacenada esa información. Entonces, siempre estén pendientes sean muy cuidadosos de qué hacen con guardar y de qué hacen con guardar como, porque esto nos puede causar algún problema.
En una empresa me pasó que alguien me entregó un archivo en una memoria, dijo, le entrego este archivo para que usted trabaje. Y yo me llevé el archivo, ¿sí? Y la persona siguió trabajando en su computador y cuando le dio guardar, error, le dio error. ¿Por qué le dio error? Porque a veces utilizan la opción de guardar como para decir, ah, bueno, es que necesito sacar una copia en la USB, presionemos, vayamos a archivo, guardar como y guardémoslo en USB. Eso no es sacar una copia. Guardar como es para crear un nuevo archivo con las modificaciones que tenga, ¿sí? Entonces, una cosa es copiar un archivo a una memoria y otra cosa es guardar como. Son dos cosas muy distintas. Existe la costumbre de guardar como para guardar una copia en la memoria, pero esa no es la forma como se debe hacer. Profe, es que no entiendo bien ese tema de guardar el archivo y que cree un archivo nuevo. ¿Cómo así? O sea, no entiendo. Bueno, entonces, bueno, ya llegamos a la sección final, que es la sección de preguntas. Entonces, de una vez te voy a aclarar la pregunta que me acabas de hacer. Entonces, nuevamente, ¿qué es guardar y guardar cómo? Cuando guardo algo por primera vez, siempre me va a llevar hasta guardar cómo. Esa parte es clara. Siempre que le dé guardar a un libro por primera vez, tanto guardar como guardar como hace lo mismo. Sí, señor. ¿Qué hace guardar como? Guardar un archivo con 3 daticos que les mencioné ahorita. Ajá. ¿Qué les mencioné? La ruta, el nombre y la extensión. Una ruta, un nombre y una extensión. Entonces, siempre que elijo guardar como, debo dar una ruta, un nombre y una extensión. Ah, ok. Es decir, guardar como es para definir en dónde quiero que me quede el archivo. Ruta es en dónde, en qué lugar del computador. Nombre, cómo lo identifico. Y sesión, y extensión, qué tipo de archivo es. Entonces, guardar como, siempre doy esos 3 datos. Mientras que cuando elijo la opción de guardar, nunca me pide ninguno de esos 3 datos. ¿Por qué no me pide ninguno de esos 3 datos? Porque él ya sabe en dónde debe almacenar la información. Ah, ok. Y cuando tú hablabas de la USB, que por ejemplo nos pasa en una empresa que nos piden hacer un documento en Excel y otra persona lo quiere guardar, ahí uno cómo hace, cómo soluciona eso si le sale error. Pues lo que les decía, a veces genera errores por la forma como se trabaja. Ah, ok. Entonces, realmente, si lo quería pasar a una USB, lo que debo hacer, más adelante les menciono otra forma, pero lo que debo hacer, ir a la carpeta donde está el archivo, primero me aseguro de haber guardado los cambios, y después de haber guardado los cambios, le hago clic derecho al archivo y le digo enviar a, y aquí me muestra la USB que esté conectada. Y así sé que envío una copia del archivo y no tengo problemas con el guardar como. Ay, muchas gracias, profe. Ya me quedó claro. Vale, con gusto. Bueno, yo tengo, Nelson, otra preguntita. Sí, señor. Usted explicaba ahorita de la hoja de cálculo que uno la abría, se abría con 3 hojas, pero usted decía que se podía abrir, o sea, se podía darle opciones para que quedara con una sola hoja, porque según lo que entendí, si yo la abro con una sola hoja, no me genera tanta memoria. Si la abro con 3, me genera más memoria. Eso es lo que recomiendo, es que la abramos siempre con una hoja para no generar, extender la memoria, por decirlo de alguna manera. Ya, pues digamos que desde la versión 2007 lo empezaron a dejar que aparezca siempre con una hoja, ¿sí? Y realmente, pues, no importaría la cantidad de hojas que se vean. El problema es la información. Si lleno 255 hojas con información, significa que se me va a volver inmanejable el archivo de Excel. Y ahí es cuando empezamos a analizar si lo conveniente es manejar una base de datos y no manejarlo en Excel. Pero realmente por comodidad lo podemos dejar que configurado para que aparezca siempre una hoja. Y cuando necesite más hojas, pues les vamos a agregar con el icono de agregar hoja. Bien. Buenas noches. Tengo una Buenas inquietud. noches.
Mi inquietud es cómo sé cuántos caracteres tengo, porque me imagino que la totalidad de los caracteres, pues toda la sumatoria de lo que es ruta, nombre y extensión. Pero la del inicio, ¿cómo sé cuántos caracteres son? Pues bueno, más adelante les voy a enseñar una función, aquí la puse de rapidez, pero por ahora la recomendación es pongan nombres pequeños, nombres cortos de los archivos. O sea, O que sea, colocando nombres cortos, por ejemplo, yo coloco María, digamos que cada letra vale, digamos, 1. O sea, sería 5. exacto, exacto. Por Sería, ejemplo, si tú te fijas, sesión tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, como dice acá, 9 letras. Los espacios se cuentan. Yo puedo guardar un archivo que diga, por ejemplo, nómina del mes de septiembre, ¿sí? No hay okay. problema. El nombre, pero si coloco un nombre de archivo que diga, no sé, fundamentos del desarrollo de macros en Microsoft Excel con Visual Basic para el año 2020, estudiante zona centro, Bogotá, Cundinamarca, SEAD Haag, eh, noviembre 6. Ese es un nombre demasiado largo, Sí, tiene ¿sí? demasiados caracteres. Tiene demasiados caracteres. Pueda que sí se permitan manejar, ¿no? Porque les digo, máximo 218. Entonces ustedes hacen la resta. Ah, bueno, si la extensión tiene 4 letras y la ruta tiene 32, entonces significa son 36. Puedo ponerle casi que 200 letras al nombre, pero no es conveniente por mnemotecnia, no vale la pena manejar tantas letras en los nombres de los archivos. Ah, ok. Muchísimas gracias por la aclaración. Vale, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Al momento de guardar la extensión XLSX, ¿puedo optar por alguna otra tipo de extensión? ¿Y por qué lo haría? O sea, si hay otras, ¿para qué sirven? ¿Por qué están allí? Si esta es pues como una extensión, por decirlo de alguna manera, universal o, no sé, estándar. Bien. Gracias. Extensiones, hay 2 estándar, por así decirlo. Alguien lo mencionó hace un momento, XLS o XLSX. La extensión XLS se manejaba antes del año 2007. A partir del año 2007 se empezó a emplear la opción XLSX. La próxima sesión vamos a ampliar más al respecto de la diferencia entre XLS y XLSX. Hay muchas más extensiones, pero por ahora les cuento. Como les decía, XLS es una versión antigua. XLSX es la versión nueva. Entonces, por ejemplo, en la empresa me ha pasado algunas veces. Alguien me envía un archivo con extensión XLS y la persona extrañada me dice, pero este archivo no tiene el millón de filas o no le puedo agregar más información o se me truncó. ¿Por qué? Porque antes del 2007, esa es una diferencia, el XLS manejaba 65.536 filas. Vimos en la sesión anterior que los archivos de ahora manejan 1.048.576 filas. Antiguamente se manejaban 256 columnas. Ayer vimos que ahora se manejan 16.384. Entonces, ya tengo una diferencia. ¿Qué otras diferencias hay? Se las vamos a mencionar en la próxima sesión. No se la pierdan. Bueno, Profe, muy buenas noches. Tengo una preguntita. ¿sí, señor? Ay, profe, es que yo tengo un Office 365, pues que ese me lo está compartiendo una amiga. Pero entonces yo noto que cuando ya sea trabajo Excel, Word, o sea, en todo, él por defecto me saca una extensión que es .ods y no sé qué es esa extensión y me toca estarla cambiando al formato que debería ser, que es XLSX, por ejemplo, en Excel. No, no hay una forma que yo le pueda, o sea, que siempre me quede así porque esa extensión .ods no sé para qué es ni por qué él me la saca por defecto.
Bueno, tendríamos que explorar la configuración de Excel. ¿Me repite la extensión que ve? Que está Sí, viendo? claro, profe. Me sale punto .ods. ODS. Debe ser una extensión que es compatible con otros programitas ODS. Entonces, esa opción predeterminada, pues bueno, la verdad no he trabajado antes opción ODS, pero entonces para la próxima sesión investigo qué significa ODS y les explico a todos y lo dejamos claro. Ay, muchísimas gracias, profe. Sí. Pero su merced cree que si hay una forma de pronto que yo lo pueda modificar, porque a veces me pasa que lo voy a guardar y me doy cuenta que me queda en eso y no, o sea, no, esa no es la extensión que debería ser. Sí, debe ser una opción, debe estar en opciones, la verdad no lo he trabajado, pero sí se debe poder predeterminar. Entonces, no falte la próxima sesión y la próxima sesión es una duda que voy a aclarar, ¿vale? Ay, muchísimas gracias, profe. Vale, con mucho gusto. Bien, espero que hayan todos diligenciado su asistencia. Sí. Sí, señor. Profe, yo quiero, pues, no sé, como un apunte ahí. Yo utilizo, digamos, cuando lo guardo, normalmente en Excel, yo también utilizo el F12. La tecla F12, pues a mí me parece muy útil también. Ok, sí, señor, F12 es una tecla rápida, perfecto. F12 es guardar como. F12 no es guardar, sino F12 es guardar como. Bueno, muy bien, muchas gracias por el apunte. Profe, una pregunta. Sí, Yo puedo programar que se guarde en un cierto periodo de tiempo. Lo que pasa es que cuando estoy trabajando, o sea, en el trabajo, como casi no conozco Excel, mis compañeros me han dicho, cámbiale la configuración, pero no sé cómo encontrar eso porque de un momento a otro se me apaga el computador o algo y pierdo la información que ya he hecho. bueno, pregunta, ¿tienes el mismo Office que estamos trabajando? Sí, señor. Microsoft 365. Sí, señor. Entonces, ¿ves esto que te estoy mostrando acá? Voy a pintarlo acá. Entonces debes tener esto. Tú lo Ah, activas y ajá. listo. Ah, ok. Gracias, profe. Vale, con gusto. Bien. Profe, buenas Entonces, noches. buenas noches. Qué pena una pregunta, profe. En la extensión, ¿el punto no cuenta como un dígito? Sí, O sea, señor. en el punto de XLS, entonces serían 5, no serían Sí. 4, sino 5. Perfecto, muy bien. Tiene una carita feliz en la nota final. Muy bien. Profe, Cuentan otra cuestión. cuentan los 2 puntos, cuenta el backslash. ¿Sí, señor? Uh-huh. Lo de ODS que dice el compañero, eso es para Open Office. Ok. Open Sí, Office. uh-huh. Listo. Vale, muchas Profe, gracias. gracias. Bien, entonces OpenOffice es la competencia gratuita de Microsoft y aunque es una herramienta útil, en las empresas normalmente tienen instalada es Excel. Bien. Bueno, Nelson, muchísimas gracias por tu intervención. No sé si alguien tenga una última pregunta. Recuerden diligenciar el formulario para que les llegue la grabación y la presentación. Pues vemos el chat, no hay más preguntas, no tenemos manitos levantadas, así que damos por finalizada esta sesión. Ay, Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, cuéntanos. buenas noches. Es que yo la vez pasada no pude participar, entonces no sé si me podrían regalar pues, la sesión de la anterior a esta. Melba, en tu caso que no asististe a esa sesión, el lunes me puedes escribir al Skype de la biblioteca y yo te la pasaría por allá. Ya lo dejo en el chat para que me escribas. Muchas gracias. Buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, cuéntanos.
O sea, que dices que para llenar el formulario y obtener el link de esta clase, ¿verdad? Sí. ¿Dónde lo lleno? Disculpa. Mira, acabo de enviarlo en el chat. Ahí está. Bueno, ya, gracias. Listo, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Una preguntita. Lo que pasa es que yo necesito hacer realizar unas ecuaciones en Excel, pero yo quiero la ecuación la tengo en Word, entonces quería pegar esa ecuación, pegarla en Excel y de tal manera que yo pudiera ir desarrollando la ecuación en Excel, pero que yo tuviera la fórmula como tal, pero la tengo en Word. ¿Sí se puede pegar? ¿Cómo haría yo ahí? Sí, no sé si me entienden la pregunta. Ya, pues todo depende. Si la ecuación, no sé, la ecuación la creo con el editor de ecuaciones. Entonces, en Excel no hay editor de ecuaciones. Lo que usted puede hacer es eh, pegarlo como imagen en Excel. Ah, Un claro, pegado eso especial sí, sí. pega como imagen. O con Windows en recortes, hace un recorte sobre la ecuación y luego la pega en un Excel para poderla mirar a un lado. Le daría a insertar imagen entonces. No, copiar y pegar como imagen en pegado especial. Listo, ¿Listo? listo, gracias. Gracias. Vale, con gusto. Bueno, entonces, los espero la próxima sesión. Creo que ya no hay más dudas. Espero que les haya gustado la sesión de hoy.